Buenas tardes, soy Macario Lozano y este es su programa Jornal 2030. Gracias por estar con nosotros. Violeta, más tarde. Hola Macario, ¿qué tal? Buenas tardes. Mire, hemos comentado aquí que el PRI perdió varios diputados, 10 diputados en realidad, casi cerca de 10 en las pasadas elecciones. Consecuentemente, el PRI por sí solo no tiene mayoría casi, pero con sus aliados sí lo consigue. Queremos ver qué piensan los diputados, si este cambio en la correlación de fuerza puede mejorar para que atiendan más a la oposición en sus planteamientos, en sus propuestas, en sus iniciativas. Sí, aunque bueno, la verdad es que sabemos que el PRI va a seguir siendo mayoría en la siguiente legislatura, pues es importante la pérdida de legisladores que tiene, tanto de ellos como de sus aliados de siempre, que son el Partido Verde y Nueva Alianza. Por eso, bueno, fuimos a preguntar a los actores políticos si prevén que pueda haber algún cambio pues en el ámbito de democracia, de que pudiera funcionar para ellos de mejor forma la legislatura, y vamos a ver qué nos comentan. Sí ayudará porque habrá consensos, habrá que dialogar y habrá de tratar cuáles son las prioritarias, que hay varias prioritarias de las iniciativas de todos los partidos, y yo creo que estarán dialogando y estarán llegando a acuerdos para tratar de sacar más iniciativas de ese tipo. Yo espero que con la nueva conformación que existe de los nuevos diputados que vienen de oposición, estoy seguro que habrán de sacar más iniciativas por parte de las bancadas de izquierda. Todas las iniciativas, que son aproximadamente más de 250, prácticamente las que salían fueron del Ejecutivo y por el partido dominante, pero la próxima legislatura estoy seguro que sí hará convenios, acuerdos para que salgan más de la bancada de izquierda. También lo que nos podrá ayudar es que están ya partidos de oposición, que será Morena, que será PT, que será PRD, entonces conjuntando creo que harán un buen bloque para tratar de sacar iniciativas apropiadas para la ciudadanía. ¿Ayuda o no ayuda? Bueno, pues eso, ¿no? Que pues te digo, si hay voluntad de hacer las cosas, pues se puede hacer mucho. Si coinciden, ¿verdad? Las voluntades con la forma de pensar del Ejecutivo y de la bancada del PRI, pues se puede adelantar. Si no es así, no hay voluntad, no coincidimos, pues difícilmente van a pasar. Cada quien montado en su macho, y bueno, pues así no creo que avancemos. Siguen teniendo mayoría, y lo que te repito, si hay voluntad, pues se puede trabajar bien. Si no hay, pues pasará lo mismo. Ahí quedarán las iniciativas guardadas y seguirán pasando las del Ejecutivo. Que en México no hay democracia. Lo que existe es una oligarquía. ¿Qué es la oligarquía? El gobierno de unos cuantos. Y esos cuantos tienen secuestradas las instituciones en este país. Está secuestrado el Congreso local, la Cámara de Diputados Federal, la Cámara de Senadores. Pues está secuestrada por el Ejecutivo y los oligarcas del Estado de México. O sea, los ejecutivos se han vuelto en empleados de los oligarcas, y los diputados se pliegan, con honrosas excepciones seguramente, a las iniciativas del primer burócrata del Estado. Pues esa es la realidad. O sea, tampoco echar muchas campanas al vuelo. Lo que queremos es quitar a la oligarquía, transformar la vida pública del país, y Morena es un instrumento de lucha del pueblo. Y tenemos que hacerle sentir a los ciudadanos que Morena es eso, y que la manera de que cambie realmente el país es derrocando a esta gente de manera pacífica, con la organización del pueblo, desde la base. Ahí está. Y esa es la lucha que darán, sí, en el Congreso, pero también darán en recorrer el Estado de México para informarle al pueblo de los abusos, de los excesos, de la corrupción que ha permeado en nuestro Estado. La agenda de Morena está muy clara, está definida. Quien se quiera sumar al proyecto de Morena, bienvenido. ¿Daremos la lucha en el Congreso? Sí, daremos la lucha, apoyaremos iniciativas que tengan que ver con el beneficio del pueblo, de la gente. Pero la realidad es instaurar una verdadera democracia. Tenemos que ver como la conformación en general, pero si con las alianzas tradicionales que ha venido teniendo el PRI siguen teniendo mayoría, yo creo que no va a cambiar mucho. Tendrían que esperar a ver las reformas constitucionales para que ahí los partidos chicos, las minorías puedan precisamente meter sus temas y que puedan ir saliendo los temas de las minorías. Si no, será una legislatura al final de cuentas en la que el partido en el poder siga teniendo mayoría y siga controlando absolutamente el mecanismo de todo lo que es el poder legislativo. Los diferentes partidos deben de asumirse como un poder independiente, pero deben de hacer su chamba, deben de legislar, y el partido en el poder y la mayoría que representa junto con sus aliados deben de entender que para eso están aquí las minorías, precisamente para ser la voz de todos los mexiquenses
que tienen que sentirse y estar representados en el Congreso. Que se entienda que todos los partidos, sin importar cuántos diputados tengan, tienen una representación y que todos tienen el derecho de subir sus temas y de que se termine el proceso legislativo, que es muy importante porque muchas veces solamente se suben los temas pero se quedan en la congeladora legislativa. Mire, los congresos locales en todas partes son fundamentales para el debate, para el análisis y de luego para orientar también desde el punto de vista legal las acciones del gobierno para en beneficio de la población. Consecuentemente, si hay un congreso democrático, plural, pero además se respetan las propuestas de los mejores, pues pueden aportar mucho, ¿no?, al beneficio de un Estado. Así es, la verdad es que lo ideal aquí sería que todos los actores políticos fueran democráticos, pero lamentablemente pues la expectativa casi siempre la forma de operar, por ejemplo, de la mayoría, que en este caso en el Estado de México es del PRI, con sus aliados de Nueva Alianza, del Partido Verde y de Encuentro Social, que ya anunció que se va a sumar a ellos, pues es aplanadora, es un mayoriteo de sacar lo que les interesa, sacar las iniciativas del gobernador y que van relegando las de la oposición, aun cuando a veces son muy importantes. Sí, yo creo que eso tiene que cambiar la visión de los partidos políticos, debería ser más generosos y más interesados en el interés superior de un Estado y desde luego pues recoger y hacer suyas y aprobar todas las propuestas que son evidentemente favorables para los intereses generales del Estado, de la población, y sin importar quién la proponga. Sin embargo, esto que parece tan sencillo de elemental sentido común, no ocurre así como tú estás diciendo ya en la cuestión del ejercicio del poder, ¿no? Sí, no, lamentablemente funcionan de manera distinta y ha habido ejemplos en la anterior legislatura, principalmente de pues algunas propuestas que hace la oposición llegan e incluso las desecharon, las llegaron a votar en contra y después cuando las mandó el Ejecutivo las votaron a favor. Eso también pues parece un tipo de revancha política, no actuar de manera democrática, porque es como no aceptar, si viene de la oposición no se acepta, pero si viene del PRI o del Ejecutivo sí, y también es un actuar lamentable de legisladores. Incluso digo, no se entiende que haya a veces una resistencia de parte de la mayoría del PRI a no aceptar propuestas, iniciativas de la oposición, cuando ni siquiera pues perjudican al ejercicio del poder del gobernador. Es decir, si dijera, bueno, es que lo quieren atar, lo quieren maniatar, le quieren impedir muchas cosas, restarle facultades, se entendería que rechazara las iniciativas, pero hay iniciativas que de verdad incluso benefician al propio gobierno, sobre todo si se llegaran a aprobar y se llegaran a aplicar. Pero aún así hay un rechazo porque no es cuestión de mayoría, es cuestión de falta de sentido democrático, ¿no? Sí, lamentablemente pues ha faltado que los actores políticos realmente sientan que son representantes populares, porque casi todos llegan pues como diputados del PRI, del PAN, del PRD y así de diferentes partidos y pues siguen las líneas de sus partidos también. Aquí lo importante es que los legisladores, que los representantes populares también pues trabajaran, votaran y se pronunciaran siempre de acuerdo con lo que ellos primero presentaron a quienes votaron por ellos, o aun cuando sean plurinominales también, de lo que ofrecieron en campaña, y después pues de lo que la gente está esperando también, porque si son representantes populares se supone que tienen que llevar la voz de los ciudadanos al Congreso y es algo que no sucede. Ellos siguen las líneas de sus partidos y muchas veces hay oposición también que vota de una manera que no se entiende y nunca hay una explicación de por qué lo hacen. Sí, efectivamente, yo creo que el término representante popular indica muy bien la naturaleza que debería ser y que debería tener el diputado en su comportamiento, en sus propuestas, en sus votaciones, en el análisis mismo de las iniciativas. Pero la verdad es que eso no ocurre. Es decir, son representantes populares, pero más parecen, en el caso del PRI, que son representantes del gobernador, no representantes populares. Y entonces, eso tiene que cambiar, pero no será fácil, sobre todo si siguen teniendo mayoría. Sí, la verdad es que es un panorama complicado para la oposición, el que viene en la siguiente legislatura, con un poco más de diputados de los que tienen en este momento, pero esos diputados son de Morena, son diputados que de verdad se prevé que van a ser una oposición más dura que los otros grupos parlamentarios. Entonces, también ellos han señalado que no van a hacer alianzas, así que si la oposición se empieza a dividir y va por su lado, pues también le van a facilitar todo a la mayoría.
Sí, yo creo que incluso la oposición en las últimas legislaturas ha perdido incluso su razón de ser en el sentido de que como oposición es decir, no hay mucho debate, no hay mucho cuestionamiento por parte de la oposición en el Congreso local, no hay deficiencias en el ejercicio del poder, no hay opacidad. ¿Hay opacidad? Digo, para ellos no hay. Ah, bueno, según ellos. Porque no la cuestionan. Y claro. luego, por ejemplo, a ninguna oposición le ha preocupado la existencia de 9 millones y medio de pobres en el Estado. Jamás se ha debatido las razones por las cuales hay tantos pobres, ¿no? Sí, ha faltado llevar también a tribuna muchos temas importantes y hay algunos que son muy buenos, de verdad que hay propuestas, iniciativas de nuevas leyes, de reformas que son importantes, que incluso vienen a actualizar el marco jurídico en cuestiones que ya no pueden mantenerse y que simplemente por ser de la oposición pues no salen o porque le dan prioridad siempre a lo que manda el Ejecutivo. Eso no es nada nuevo, hay que ver cuántas están pendientes del Ejecutivo en estos momentos. De las más de 200 que tiene la legislatura, del Ejecutivo son cerca de 30 nada más, y la verdad es que van a hacer todo lo posible por sacarlas, con excepción de la unión entre personas del mismo sexo, que es algo en lo que no se han puesto de acuerdo y donde no quieren asumir costos políticos. Sí, yo creo que los diputados, los próximos sobre todo, porque esto ya se van, pues terminan el 4 de septiembre y ya no tienen más periodo más que el que tienen en marcha, ya no les queda tiempo, pero los próximos sí deben de privilegiar todas las iniciativas que de verdad son favorables para el Estado de México, sin importar quién las presente. Si la presenta el gobernador, pues bien que la presente el gobernador, si la presenta el PRI, bien el PRI, o el PAN o el PRD, pero ya sin esa discriminación por el simple hecho del origen partidista de las iniciativas, ¿no? Así es lo ideal es ver cuál es el beneficio que trae la propuesta sin importar quién la presente, porque también ha habido casos en los que se presenta por parte de alguna bancada una iniciativa que es positiva y se queda congelada. Y ya cuando el Ejecutivo decide presentar la misma iniciativa o muy parecida, sale. Entonces también esto pues es como mezquino, es hasta infantil. Faccioso, pues. Sí, la actitud que de repente asume la legislatura, sobre todo las mayores, que son quienes deciden, porque así es el Congreso. Claro. Se puede reclamar mucho a la oposición que no hace, pero la verdad es que si no consensan, no tienen oportunidad de hacer prácticamente nada. El PRI, por eso es muy importante los votos que se dan al Congreso, ¿no? El PRI, que tiene mayoría con sus aliados, pues puede sacar prácticamente lo que quiera. Sí, claro. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos.